Buen día, estimados amigos, mi nombre es Alejandro Llanos y vamos a hacer un video repaso del tema de soluciones. Aprovechando obviamente la pizarra de la clase virtual, vamos a iniciar con la definición de lo que vendría a ser una solución química. Recuerda que cuando hablamos de soluciones hablamos de mezclas, pero una solución no es cualquier mezcla, porque hay mezclas que son homogéneas y hay mezclas que son heterogéneas. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, una mezcla homogénea es aquella que no presenta límites físicos. ¿Qué significa eso? Que se han unido sustancias y han generado un sistema monofásico. Una sola fase. Una sola fase da la apariencia de que fuera una sola. En cambio, en una mezcla heterogénea se han unido sustancias, pero sí generan límites físicos. Hay separación que se puede visualizar porque se generan 2, 3, 4 o más fases. Por ejemplo, el agua con el aceite. El aceite queda arriba porque obviamente tiene menor densidad que lo que es el agua. Ese es un sistema, por ejemplo, heterogéneo. Se han generado dos fases. En cambio, en el caso de una solución podemos agarrar un vasito con agua y agregarle un poquito de azúcar. Movemos bien el azúcar, chévere, y el azúcar se disuelve, ¿correcto? Entonces ya no notamos el azúcar. Vemos obviamente que hay ahí una sustancia. La probamos y sentimos el sabor dulce del azúcar. Entonces es una solución azucarada. Entonces en una solución hablamos de que las sustancias se unen, pero de una manera tan afín, tan apasionada, que generan un sistema monofásico de una sola fase. Entonces, ¿qué vendría a ser una solución química? Una mezcla homogénea que resulta de la unión de dos o más sustancias en proporciones variables, generando un sistema monofásico. ¿Cuáles son sus componentes de una solución? El primer componente es el soluto. Es aquella sustancia que se encuentra generalmente en menor proporción, en menor cantidad, y es la que se va a disolver. Es la sustancia que se dispersa. Tenemos otro componente llamado solvente, que es el que se encuentra generalmente en mayor cantidad, mayor proporción. Generalmente lo conocen al agua, ya que el agua es el solvente universal. Es una sustancia que tiene la capacidad de disolver muchas sustancias. Por lo tanto, el solvente vendría a ser la sustancia dispersante, la que va a tener la capacidad de disolver, ¿a quién? Al soluto. Profe, o sea que una solución vendría a ser o vendría a estar conformada por soluto y por solvente, sí. Pero te quiero contar algo más. En una solución no necesariamente tiene que haber un solo soluto, pueden haber varios solutos, pero lo que sí tiene que haber es un solo solvente. Por ejemplo acá, tengo un vasito chévere con un poquito de agua. Esta agüita que está acá es el solvente, y es el solvente universal. Y acá tengo una cucharita con un poquito de sal, cloruro de sodio, la sal de mesa, ¿correcto? Yo le agrego un poquito de sal, le doy su movidita y la sal desaparece. Aparentemente, profe, magia, desapareció. No, lo que pasa es que se ha disuelto, se ha disociado por este solvente. Entonces el solvente es la sustancia que disuelve ¿a quién? Al soluto. Y se ha generado una mezcla del tipo homogénea, donde no se nota la diferencia, parece una sola. Esa mezcla se le conoce como salmuera o solución de cloruro de sodio. Solución de sal, solución de cloruro de sodio. ¿Correcto? Entonces podemos decir que el nombre de la solución lo va a determinar ¿quién? Lo va a determinar el soluto. Por ejemplo acá, soluto sólido, por ejemplo sal en agua, solución de cloruro de sodio. Soluto puede ser líquido, por ejemplo alcohol, alcohol en agua, solución alcohólica. Por ejemplo acá el soluto puede ser un gas, como por ejemplo el dióxido de carbono, el CO2, en agua. Por ejemplo la solución gasificada, lo que se generan las gaseosas, gas en agua. Entonces podemos darnos cuenta de que el nombre de la solución lo va a determinar ¿quién? El soluto. En cambio, el estado físico de la solución lo determina lo que es el solvente. Ahora hay varios solventes. El agua no es el único. La gente piensa el agua. No es el único. Hay solventes que son inorgánicos, como el caso del agua, que se le llama solvente universal. Pero existen otros como los ácidos, clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc. Y también hay solventes llamados orgánicos que tienen presencia de carbono en su estructura. Recuerda que cuando hablemos de química orgánica vamos a hablar de la química del carbono. Bueno, ahí tenemos el metanol, el etanol, tenemos la acetona, el éter, el benceno, entre otros. Por ejemplo, la acetona que está acá, o llamada también propanona, es muy utilizada para quitar el esmalte. Por eso se le conoce como quita esmaltes. Cuando las señoritas se van a una fiesta, a una reunión y se pintan las uñas, ¿cómo sale eso de ahí? ¿Cómo sale ese esmalte? ¿Con agua?
¿Con cuchillo? No, sale con el famoso quita esmalte o llamada acetona. Es un disolvente muy poderoso. Entonces hay disolventes inorgánicos y orgánicos. Ahora, cuando hablamos de soluciones también hemos escuchado hablar de concentración. ¿Qué vendría a ser la concentración? La concentración es la cantidad de soluto presente en una determinada solución. Por lo tanto, podemos decir que la concentración nos indica la cantidad de soluto, sea en masa, sea en volumen, en número de moles o de repente en equivalentes gramos, contenidos en una determinada cantidad de solución. Yo tengo dos baldes con agua, pero en un balde le echo 10 cucharadas de azúcar y en el otro balde le echo 200 cucharadas de azúcar. ¿Quién está más concentrado, el primer balde o el segundo balde? Profe, obviamente que el segundo balde. ¿Por qué? Porque tiene 200 cucharadas de azúcar. Entonces la concentración vendría a ser la cantidad de soluto presente en una determinada o en un determinado disolvente. Entonces de esa manera podemos tener claro el concepto de concentración. ¿Para qué? Para poder clasificar 4 soluciones. Una solución diluida que tiene muy pequeña cantidad de soluto. Se le llama diluida porque prácticamente casi no hay nada de soluto. Es por acá pasó. Por ejemplo, la mamita te pide que le prepares un anís y te dice no le eches prácticamente azúcar. O si quieres échale una pizquita, media cucharadita de azúcar. Significa que es una solución diluida porque hay muy poca cantidad de soluto. En cambio, una solución concentrada es cuando tú le echas ya 1 o 2 cucharaditas de azúcar. Ya está concentradito ya. Pero si te pide una solución saturada, ya es el tope máximo de azúcar que se puede disolver. Tú vas echándole azúcar hasta que llega un momento en que ya es el tope máximo, es el límite. Eso se llama saturada. Profe, ¿y qué pasa si le sigues echando más azúcar? Se sobresatura y ya no se puede disolver. Precipita y queda obviamente abajo toda el azúcar acumulada. ¿Te das cuenta? Entonces podemos hablar de 4 soluciones. Diluida, muy pequeña cantidad de soluto. Concentrada, una alta cantidad de soluto. Saturada, el tope máximo de soluto que se puede disolver. Y sobresaturada, cuando te has excedido. Por ejemplo, tú habrás escuchado hablar de la sobredosis, ¿sí? El señor ha venido acá a la clínica o al hospital debido a una sobredosis. Sobredosis, que ha excedido la dosis. Y eso te genera daño en el organismo, obviamente. Solubilidad. ¿Qué vendría a ser la solubilidad? Me indica la máxima cantidad de soluto que se disuelve en 100 gramos de disolvente. Y obviamente ya hay tablas establecidas sobre las diferentes sustancias y su solubilidad. Por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, la sal. Su solubilidad es 36. ¿Qué significa eso? Que solamente 36 gramos de cloruro de sodio se pueden disolver en 100 gramos de agua. Nada más, solamente 36 en 100 gramos de agua. Recuerda que la solubilidad me indica la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente. Ejemplos. Tenemos acá el primer ejemplo que dice determinar la cantidad de cloruro de sodio disuelto en 400 gramos de agua. Y me dan de dato la solubilidad del cloruro de sodio, 36. Entonces yo digo, profe, cada 100 gramos de agua, ¿sí?, puede tener un máximo de 36 gramos de cloruro de sodio disueltos. En 400 gramos de agua, que es lo que me están pidiendo, ¿cuántos gramos podré disolver? No lo sé, colocas X. Aplicas una regla de 3, ¿sí?, que es un problema ya prácticamente matemático, y despejas X. Y X me sale, ¿sí?, 400 por 36 entre 100, 144 gramos. Entonces, esta es la cantidad, se podría decir, de cloruro de sodio que se puede disolver en 400 gramos. ¿Te das cuenta que no es nada de otro mundo? Oye, profesor, antes hemos hablado de las concentraciones, sí. Ahora, existen concentraciones que es en porcentaje en masa o peso. Y concentraciones que se dan en porcentaje en volumen. A veces compramos una botellita de vino y vemos en la etiqueta que dice 12% en volumen de alcohol. ¿Qué significa eso? Que de todo el contenido solamente 12% es etanol. El resto son otras sustancias. Cuando compramos una botellita de whisky y dice 50% en volumen de alcohol, ¿qué significa eso? Que si la botellita es de 700 mililitros, 350 mililitros es etanol. Ah, por eso que el whisky es una de las bebidas alcohólicas más fuertes que hay. Recontra fuerte, terminas poseído, obviamente, bailando solo. ¿Por qué? Porque tiene mucho alcohol.
tiene un 50%. Pero, profe, ¿y una cerveza? Una cerveza tiene de 4 a 5% nada más. Entonces, cuando hablamos del porcentaje en volumen o cuando hablamos del porcentaje en masa, una solución al 10% de hidróxido de sodio, una solución al 5% de cloruro de sodio, estamos hablando, obviamente, de la cantidad de soluto que está presente en un determinado solvente. Dos fórmulas poderosas para acabar. Porcentaje en masa, ¿cómo se calcula? Como la masa o el peso del soluto entre el peso de toda la solución, multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje. Y el porcentaje en volumen, ¿cómo se calcula? Como el volumen del soluto entre el volumen de la solución, multiplicado también por 100 para llevarlo a porcentaje. No te olvides que estas dos fórmulas son las súper poderosas. Te van a ayudar a resolver problemas. Ejemplo. Se disuelven 20 gramitos de cloruro de sodio en 180 gramos de agua. Profe, el cloruro de sodio es el soluto. Sí, la sal. ¿Cuánto hay? 20 gramos. Y el agua es el solvente. ¿Cuánto hay? 180. Pero, profe, yo sé que una solución está formada por soluto y solvente. Sí. Por lo tanto, el peso o la masa de la solución sería soluto 20 más solvente 180. 20 más 180, 200 gramos. Y la reemplazamos en la fórmula poderosa. Masa del soluto, 20. Masa de toda la solución, 200. Y multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje. Profe, acá mira, ceros habas se van con 0 haba. Y me queda 20 entre 2, ¿cuánto es? 10. O sea, mi solución se encuentra al 10%. O sea, si yo preparo 20 gramitos de sal en 200 gramos de agua, ¿sí? Lo disuelvo bien bacán, chévere, y lo envaso, ¿correcto? Le pongo una etiqueta, solución al 10%. Ya, el químico o el estudiante de química me va a entender, ¿correcto? Pasamos al siguiente, porcentaje en volumen. Imagínate pues que tu maestro químicón se va a festejar de repente el ingreso de sus alumnos y se compra por ahí una cervecita, ¿ya? Pero se fija que en la cerveza, en la etiqueta dice 5% en volumen de alcohol. Uy, ay, ay, ¿qué significa eso? Significa que de todo el contenido solamente 5% es alcohol, el resto es otra cosa. Entonces él agarra y dice, uy, ay, ay, quiero averiguar exactamente cuánto es el volumen de etanol que hay. Quiero averiguar. Para eso se da cuenta de que la botella contiene 600 mililitros de cerveza. Hay 600 mililitros de cerveza. Y él quiere saber qué volumen de etanol contiene. Entonces, dos cosas acá, dos datos. El porcentaje ya te lo dan, 5%. Porcentaje de volumen, 5%. Y el volumen de toda la solución también te lo dan, porque te dicen que el contenido es 600 mililitros. Una solución, 600 mililitros. Bueno, lo reemplazamos en la fórmula poderosa. 5, ya lo tengo, 5% de volumen. Volumen del soluto, o sea, el volumen del etanol puro, yo no lo tengo, simplemente coloco volumen de soluto, entre el volumen de la solución, que es 600 mililitros. Y todo multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje. Profe, acá 0, 0, 0, 0 se van, me queda 6 por 5, 30. O sea, solamente hay 30 mililitros de alcohol, ¿sí?, en esa cerveza de 600 mililitros. O sea, cada vez que tú tomes una cervecita de 600 mililitros, ¿sabes cuánto estás tomando de alcohol? 30 mililitros. Listo, jóvenes, de esa manera hemos hecho un video repaso, así, lo más rápido que hemos podido, de soluciones tema número 1. ¿Por qué? Porque hay soluciones temas 2, que vendría a ser las unidades de concentración química, molaridad, normalidad, molalidad y todo ello que lo vemos en el siguiente video. Muchas gracias, jóvenes, pueden copiar.